buenísimo que nos lo va a desarrollar nuestro amigo Raúl Juárez, por supuesto, coach personal, y no saben ustedes el talento que tiene este muchacho, hombre, ¿verdad? A ver, Raúl, ¿qué onda? A ver, cuéntanos, porque ya queremos saber, algunos que a lo mejor ya estamos detrás de un micrófono, existen todavía nervios. A mí me gustan esos nervios, pero hay gente que se paraliza y no hace nada con eso. Dice por ahí que tengas nervios es normal, o que tengas miedo, que se te note es mortal. Ok. Ahí es diferente, hay que aprender a controlarlo, ¿no? Oigan, y es que hablar en público no es nada más para políticos, no es nada más para maestros de ceremonia, no es nada más para conferencistas. En la actualidad, aquella persona que sepa o que domine el arte de hablar en público va a tener mayores oportunidades. Una vez Jim Rohn dijo, aquel que tiene el tesoro de la comunicación puede tener el tesoro completo de la vida. Cualquier cosa puede tener con el don de la comunicación. Sí. Entonces, esta es una habilidad que yo de verdad invito a todos los profesionistas, a todas las personas que bueno, pues en realidad a la gente en general, a que desarrolle esta habilidad. Porque una cosa es que sepas, que tengas el conocimiento, y otra cosa es que lo sepas transmitir, que sepas influir, que sepas convencer o que sepas motivar. Se necesitan desarrollar esas habilidades, pero bueno, decíamos hace un momento que uno de los mayores miedos del ser humano es de hablar en público, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, superarlo para poder desarrollar esta habilidad. Oye, pero empecemos preguntándonos qué es hablar en público realmente, porque como tú lo acabas de decir, mucha gente creemos que es el estar como conferencista, como conductor, o sea, delante de 1000 personas, o en el micrófono a lo mejor como estamos nosotros, pero no precisamente, ¿verdad? O sea, hablar en público es ya 1, 2, 3 personas. Así es, ya tener una retroalimentación, un feedback, una comunicación ya bidireccional, ya eso es hablar en público. Sí. Entonces, muchas personas lo que pasa es que se cohíben o de alguna manera el nervio los domina cuando están en presencia de una mayor cantidad de personas. ¿Y esto por qué es? Porque se vuelven el foco de atención y empezamos nosotros a pensar si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, qué estarán de mí. Me estoy enfocando en otras cosas que a lo mejor no son las reales, ¿sí? Y que pues no me bloquean en algún momento dado o no permiten que yo me venda o desarrolle todo lo que yo quiero compartir. Entonces, hablar en público ya es 2 o 3 personas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar esta habilidad con un público ya de 8, de 10, de 15, de 20 personas, empezamos a adquirir mayor seguridad. Y empezamos a sentir esa adrenalina que nos hace sentirnos ya con una mayor habilidad, con una mayor fortaleza, y que nos ayude y nos da seguridad para vendernos bien. A ver, Raúl, pero ¿qué le podemos recomendar a esa gente que ahorita apenas está encendiendo la radio a lo mejor y dice, bueno, yo tengo pánico, o sea, terrible? Claro. Y mucha la gente me dice, no, pero ¿por qué tienes pánico? Ánimo, te queremos, te apoyamos, todo. Pues sí, tú eres tú, pero yo soy yo. Claro, ¿cómo comenzar? ¿Cómo iniciar a empezar a hablar al público y no tener ese pánico? Mira, ¿cómo comenzar? Primero necesitamos saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Todos, cada uno de nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. A lo mejor mi fortaleza es que no me dé miedo, sí, pero una de mis debilidades es que pues no puedo, no sé desarrollar un tema, así que no sé cómo dar la introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y empezar a desarrollar o trabajar esas partes que a lo mejor se me dificultan un poco más. Sí, pero que es importante desarrollarlas. Muchas veces, y el principal tema aquí de hablar en público, pues es el miedo, ¿no? Y el miedo, ¿cómo lo superamos? Bueno, el miedo se supera de la siguiente forma. Primero, hay que tener conocimiento del tema de lo que vamos a hablar, porque eso nos da mucha seguridad. ¿Sí? Si yo no sé de lo que voy a hablar, pues obviamente voy a tener miedo. Puede haber gente que sepa más que yo. Puede haber gente que a lo mejor no le pueda solucionar o no le pueda dar respuestas de alguna duda que tenga, ¿no? Entonces, el conocimiento. Ahora, otra cosa que nos ayuda mucho a superar este miedo de hablar en público es la visualización y los comentarios que yo tenga hacia sí mismo del tema que yo voy a impartir o de la plática que yo voy a dar. ¿Sí? Muchas personas tienen miedo, pero le llamamos miedo irracional. Sí, hay miedo racional y miedo irracional. Miedo racional es cuando, ok, puede suceder. Si yo me atravieso en la calle, puede ser que me atropelle un carro. Ese sí es un miedo racional. Pero el miedo irracional es aquel que solo está en mi mente y aquel que solamente me hace que me limite para yo poder crecer o yo poder enfrentarme a ciertas situaciones. En algún conferencista, ¿cuál sería su miedo irracional? El miedo irracional, fíjate que por ahí lo decíamos ahorita en la frase, tener miedo es normal, que se te note es mortal, porque todo el mundo, todos los conferencistas, o al menos te lo digo yo por experiencia y con otras personas que he hablado y que he visto y que tienen muchísima más experiencia que yo, siempre tenemos miedo al empezar una plática. Siempre hay miedo, pero aprendemos a controlarlo más rápido. ¿Y por qué tenemos ese miedo? Porque es miedo a lo desconocido. No sabes con la gente que vas a estar, no sabes las preguntas que te van a hacer. ¿Cómo va a reaccionar? Exactamente, no sabes. Entonces, ese miedo es normal, pero otro de las partes como tú puedes superar este miedo, aparte del conocimiento, la visualización positiva y los soliloquios positivos, es que practiques.
Oye, la práctica hace al maestro. Puedes leer el mejor libro, Ivonne, puedes leer el mejor libro, Joel, de cómo hablar en público, pero mientras no te decidas, mientras no practiques, no va a suceder nada. Es como una cuestión como cuando vas a la universidad, que te dicen, te van a enseñar en el periódico, yo me acuerdo, ¿no? Lleva el encabezado, lleva que las cuartillas y que no sé qué, pero sales y dices, bueno, pues la vida real es bien diferente a lo que te muestran tal vez en un libro o a lo que te muestran en la escuela. Claro. Un ejemplo muy claro. La teoría es muy importante, pero fíjate, le agarras sentido a la teoría una vez que lo experimentas. Claro, sí. Mientras no lo experimentes, no te caen inventes de la teoría de lo que estudiaste o de lo que sabes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante practicar. Yo les recomiendo de verdad a todas las personas, cuando tengas una oportunidad de hablar en público, que un amigo en el trabajo cumple años y alguien pide unas palabras, no seas de los que se esconden. Es increíble cómo te da confianza, cómo incrementas tu autoestima cuando te animas a hacerlo, por el simple hecho de hacerlo. Ahora, muchas personas a lo mejor lo hicieron en la primaria, lo hicieron en la secundaria, cuando estaban estudiantes que quisieron hablar en público y tal vez se rieron de ellos. Y por eso de alguna manera la gente se protege, de alguna manera cruza los brazos y dice, no quiero porque voy a tener la misma experiencia negativa. ¿Sí? Entonces hay que buscar esas experiencias en lo familiar, en lo corto, donde hay confianza, para yo poder desarrollar esta habilidad. Y claro, es lo único que nos va a hacer que poco a poco vayamos por más, ¿no? Así es, cada vez como que quieres más, ¿no? O sea, te enfrentas a un público de 15 y luego de 20, y luego de 30, y luego de 50, y luego al ratito de 100, de 200, y empiezas como que a hacerte adicto a esa adrenalina porque sabes que puedes con 10, con 20, y quieres experimentarlo con más, ¿no? Si quieres más. Oye, pues a quién le preguntamos que mejor que a Raúl Juárez, que está siempre ante mucha gente, siempre ante mucho público. ¿Quieres todavía conocer más acerca de este tema? ¿Tienes dudas? Márcanos 810-2700, porque vamos rápidamente a la pausa, pero el programa continúa regresando después de estos comerciales. Está buenísimo el tema, ¿eh? Cómo hablar en público, estrategias, aquí nos las está dando Raúl Juárez. Síguenos en redes sociales, ya volvemos. Oigan, ya regresamos y pues por acá fuera del aire la verdad es que la plática pues se torna muy interesante, porque a quién no le interesaría a fin de cuentas, ¿no? Hablar frente a un público, porque como tú lo dices, a lo mejor eres papá, o a lo mejor estás en la escuela y quieres exponer, o a lo mejor en tu trabajo te pidieron que presentes algún proyecto, o eres una persona ya profesional y debes presentarte ante los demás. Eres muy bueno y lo sabes, pero no sabes cómo llevarlo más adelante, transmitirlo a los demás. Es importante transmitirlo, porque imagínate, Joel, que a lo mejor te dicen en tu trabajo, ¿sabes qué, Joel? Necesitamos que vendas a lo mejor esta programación. Y los dices, híjole, no, es que yo ¿con quién voy a estar? No, pues con los directivos, con los compradores, etcétera. Y a lo mejor tú dices, no, es que como que no quiero. Ah, perfecto. Pero como tú eres bueno para eso, Joel, y tienes a Ivonne, que Ivonne dice, órale, yo me lo aviento. Yo lo comparto, yo lo platico, tú hazlo, Joel, como a veces le hacemos en la escuela, ¿no? Yo hago la tarea y tú de la plática, se acercan con Ivonne, los compradores, y felicidades, Ivonne, me encantó. ¿Sabes qué? Es más, te vamos a promover al siguiente puesto porque tienes el don de la comunicación. Claro. Y tú habías hecho el trabajo, Joel. Entonces imagínate, a lo mejor Ivonne, por haber hablado, ¿sí? Se gana esa oportunidad. Se lleva esa oportunidad. Y muchas ocasiones se pierden esas oportunidades porque no estamos preparados o porque nos da el miedo a hablar en público, no desarrollamos la habilidad. Sí. Entonces es muy importante. Oye, incluso sabes que ahorita que hablas de eso y sobre el trabajo, yo siempre lo he dicho, una forma de venderte a ti mismo, una forma de obtener lo que tú quieres, incluso cuando vas a solicitar algún trabajo, si estás en el proceso, es saber hablar en público. Claro. O sea, no porque vayas a hablar delante de toda la directiva, no, porque el entrevistador, o sea, se va a quedar con lo que tú le estés vendiendo de ti. Claro. Fíjate que eso es muy importante. Hace poco, bueno, no hace poco, hace unos 2 años estuve dando un curso en el ITD para los profesionistas que salían y que no sabían cómo ir a pedir trabajo. Claro. ¿Sí? Entonces les dimos un curso de, a ver, cuando te van a entrevistar, cómo debes de hablar, cómo debes de sentarte, qué es lo que debes decir, qué es lo que no debes de decir. Y yo me daba cuenta, en verdad, cuánto le faltaba a nuestros profesionistas de todas las escuelas, de todas las carreras, les falta esa seguridad, les falta esa convicción de lo que están haciendo, y eso puede hacer la diferencia. Eso puede hacer la diferencia, no importa el conocimiento, importa cómo lo transmites. Entonces, eso es hablar en público, con alguien que te está entrevistando. Oye, porque de hecho yo he conocido a mucha gente, bueno, no tanta, a algunos que yo decía, o sea, ¿cómo le hacen para obtener lo que quieren? Yo decía, esta persona, por ejemplo, no una chica que sabe cómo a lo mejor hablar con la mamá y todo, a fin de cuentas le dice, no vas a salir, y de tanto que estuvo ahí diciéndole, está bien, sales, pero llegas temprano. Y no, a fin de cuentas la mamá ni supo ni cómo le dijo que sí, pero le dice por cómo se lo dijo. Claro, termina cediendo, ¿verdad? Sí. No, es que de verdad, este mundo de hablar en público es tan importante para un profesionista. Danos tips, Raúl, por favor. Bueno, miren, algunos tips es que cuando tú vas a hablar en público,
tienes que hablar siempre con pasión. Okay. Tienes que hablar con convicción, que se noten las ganas. Ajá. Oiga, ¿le gustaría trabajar aquí? Sí. O sea, no, sí, ande, me encantaría, porque fíjese que toda mi vida había soñado, yo lo había esperado, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que estar enamorado de eso que tú estás hablando, de lo que tú estás vendiendo, ¿no? Bien. Entonces, hablar con pasión. Otro punto es, cuando una persona va a hablar en público ante varias personas y prepara un discurso, eviten aprendérselo de memoria. ¿Sí? Porque cuando te lo tratas de aprender de memoria, si se te olvida un punto, una coma, si algo no va, ya te friqueas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo recomiendo, si necesitas una guía, la puedes hacer. ¿Qué tal si haces un mapa conceptual? ¿Unas tarjetitas? Unas tarjetitas, puede ser, pero yo sabes que recomiendo un mapa conceptual, porque en un mapa conceptual tienes todo. Tienes la visión completa de todo el discurso que tú vas a dar. Bien. Sí, mapa conceptual, un mapa mental. Ese va siguiendo así como con dibujitos y conforme va la manecilla del reloj en una sola hoja, puntos o ideas claves acerca del tema. Son facilísimos. Sí. La cuestión de practicar frente al espejo. Eso es muy importante, pero no nada más practicar frente al espejo. Ajá. Practicar también, a lo mejor con los compañeros. Cuando tú, por ejemplo, vas a hablar de un tema, tú invita a alguien a comer, invita a alguien a platicar y platícale del tema que vas a comentar. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú te estás escuchando, la otra persona estás viendo si te está comprendiendo o no, y recibes una buena retroalimentación. Entonces, cuando tú hablas frente al espejo, pues también obviamente estás recibiendo retroalimentación. Mira, yo lo que hago es que cuando practico siempre uso lo que son los audífonos en el celular, siempre me grabo. Me grabo y me escucho y luego digo, es que la voz no me gustó y es que aquí no hice énfasis en ahorita la presentación. La tecnología, bueno, está más no poder. Entonces, lo que yo también les diría es, grábense ya sea en video. En video puede ser buenísimo si es que vas a estar frente al público. Claro. Porque una vez que termines de hacer tu ensayo, te pones a verlo y te das cuenta de cómo te moviste, no te moviste, gesticulaste, no gesticulaste. Es que eso es buenísimo. Bueno, miren, como dices ahorita la tecnología. Ahorita, bueno, yo tengo poco que empecé a hacer transmisiones en vivo en Facebook Live, ¿sí? Y cuando tú estás hablándole a la cámara, tú estás sintiendo realmente como si tu público te estuviera viendo y estás desarrollando la habilidad y ahí queda grabado. Sí, ¿verdad? Ahí queda grabado. Y luego tú lo ves y entonces dices, híjole, fallé aquí, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Es una buena retroalimentación y te da muchísima seguridad. Pero a muchos les da miedo y tienen muchas cosas buenas que decir, pero no se atreven. Una buena plática, Raúl. ¿Cuánto debe durar una conferencia, digamos, de ir a platicarles de X producto? ¿Cuánto que no se aburran y cuánto que les interese? Sí, mira, normalmente se recomienda que las pláticas no sean de mayor a 45 minutos, una hora, normalmente, pero dependiendo del contexto. Por ejemplo, hablábamos hace ratito de TED. Sí. En TED, donde van los conferencistas invitados, no hablan más de 17, 18 minutos. En ese tiempo tienen que impactar. 18 minutos. Nosotros en las prácticas que hacemos en Toastmaster, que ahorita les damos más información, tenemos conferencias de 4 a 12 o a 13 o de 12 a 15 minutos. Tenemos que impactar y tenemos que lograr una introducción, un desarrollo y una conclusión de tal manera que transmitas completamente tu mensaje. Y que conectes, ¿no? Completamente con la gente. Claro, por supuesto. Por eso es algo importante que decíamos, no te grabes los discursos de memoria. ¿Por qué? Porque eso hace que no te conectes, eso te separa de la audiencia. Entonces, cuando tú hablas de memoria, lo único que estás haciendo es queriéndote acordar de lo que tienes escrito y no de conectar con la gente, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona quiere estar nada más viendo y pensando y sintiendo lo mismo, pero no se expresa bien con sus manos, no se expresa bien con su cara? O sea, está platicando a lo mejor de la salud y está pensando en otra cosa y no lo manifiesta bien. Ándale, ¿qué onda? ¿Cómo concordar tanto lo que dices como lo que haces y lo que expresas? Bien fácil, bien fácil. Si quieres conectar, mira, yo te puedo decir, es que mueve las manos así, ya las manos así, y que tu postura y todo. Pero cuando tú estás bien convencido de lo que estás diciendo, el cuerpo se conecta con tu corazón y los movimientos salen solos. Mira, esto que estoy haciendo yo no estoy pensando, pero te lo estoy diciendo. O sea, esa es la mejor estrategia. Conéctate realmente con lo que estás diciendo. Tienes que estar bien convencido, tienes que estudiar bien el tema, tienes que saber bien de lo que estás hablando. Bien. ¿Sí? Y obviamente, bueno, se vale un poquito exagerar. Es mejor pecar de exageración a que te falte. No digas bonito, di precioso, hermoso, increíble. Sí. Recordemos que la respiración, una buena respiración, una respiración que se da desde el diafragma y no desde los pulmones, va a conducir y va a dar fuerza a mi voz. Y para eso hay ejercicios, ¿no? Hay que aprender a respirar a nivel del modo torácico. Del modo torácico es desde abajo, ¿no? Cuando yo estoy respirando, si yo sé que estoy respirando de una forma correcta desde el diafragma, es cuando yo inflo un poquito el abdomen o el estómago, porque hasta allá entra el aire y lo vuelvo a expirar, ¿no? Lo vuelvo a sacar. Entonces yo hago estas respiraciones cuando voy manejando, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy tranquilo. Se recomiendan algunos deportes, por ejemplo, correr, la natación,
para que aprendas a respirar y que tu voz tenga esa fuerza y esa potencia. El tono de voz, muchas veces o personas hablan muy así como si fuera muy agudo. Muy agudo. O hay personas que hablan así. Sí. Entonces, el tono de voz, ¿cómo mediarlo? Fíjate que el tono de voz es algo muy personal, porque el tono, el timbrado que tiene la persona es una característica, ¿no? Sí. Pero sí puedes esforzarte un poquito o puedes tratar de mejorar la voz. Todo mundo podemos imitar voces, ¿eh? Ajá. Todo mundo. Entonces, no sé si te has fijado, pero hay personas cuando dan un curso, una conferencia, se les escucha la voz de una manera y cuando están hablando acá de otra manera, es de otra. Claro. Sí. Entonces, es bueno recibir retroalimentación. Oye, ¿cómo te pareció mi voz? ¿Está muy aguda porque molesta? ¿Está muy gruesa porque distorsiona? ¿Sí? Entonces, tengo que buscar un punto medio. Oye, y jugar a lo mejor con las diferentes tonalidades que podamos tener nosotros, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando o la impresión que queramos causar en ciertos párrafos de la conferencia o de la venta. Y ahí es donde viene la práctica, Ivonne, porque si voy a hablar de algo triste, no puedo estar hablando siempre muy arriba, muy exactamente, con mucho ánimo. Tengo que realmente sentir, interpretar, digamos, actuar y hasta bajar el tono de voz, ¿no? Cuando tú bajas el tono de voz y cuando tú lo subes, fíjate, en una conferencia, antes de que tú vayas a empezar, dicen las personas, ¿cómo le hago para impactar? Sí. Porque recordemos que el 40% de ¿cómo se llama? De la importancia de un mensaje está al inicio, el 40%, el 20% es el desarrollo y 40% el cómo cierras. Así es. Entonces, 40, 20, 40. Entonces, si yo quiero empezar bien, quiero empezar contundentemente fuerte, empiezas con un silencio. Y la gente te voltea a ver, y que se le olvidó, empieza a especular, ¿qué pasó? ¿Qué? Guarda silencio, voltea a la gente, y yo recomiendo, empieza tu intervención con una historia, una pequeña historia, relacionada a lo que tú vas a decir. Empiezas con esa historia porque a todo el mundo nos encantan las películas, las novelas, etcétera. Érase una vez. Conectamos realmente con la gente y luego empezamos a desarrollar el discurso. La gente que le gusta iniciar con una frase o con una pregunta. Claro, también es válido. Es una pregunta retórica. Puedes empezar con una frase, puedes empezar con una historia o puedes agarrar algo referente, ¿no? Y decir, me acabo de enterar ahorita en la mañana, ¿traes un periódico en la mano? Sí. De una noticia. De una noticia que realmente me impactó. Es increíble lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Durango. Y empiezas a darle relevancia. Claro que está de acuerdo con el tema. Oye, y captas la atención de la gente, entonces durante todo el transcurso de tu plática te va a poner atención para que al final ¡zas! Es que el inicio es algo muy importante. Así es muy importante. Y otra cosa es, aprende a ser tú mismo. Sí, aprende a ser tú mismo, porque a veces que queremos hacer las cosas demasiado bien, demasiado perfectas. O copiarle a alguien más. Exactamente. Y eso pasa cuando te quieres aprender de memoria todo. Exacto. Y que a veces ves muchos estilos, ves muchos conferencistas o ves mucha gente que lo hace muy bien y quiere ser como él, pero cada quien tiene su estilo, tienes que encontrarlo. ¿Y cómo lo encuentras? Con la práctica, con la práctica. Antes de que te nos vayas, ¿cómo hacerle en dado caso de que se me olvide y que no se note? Es decir, estoy platicando y estoy diciendo el nombre de Ivonne y se me olvidó el apellido. ¿Qué hago? Dices Ivonne la chula. Mira. Te equivocaste. Ni siquiera te enteró. ¿Sí? De repente, pues, se vale equivocarse. Síguele. O sea, a veces nos equivocamos todos y no lo recordamos y no lo decimos ni pedimos disculpas. Sí, tal vez al último ya le puedo decir a Ivonne, ¿sabes qué, Ivonne? Híjole, te dije otro apellido, discúlpame, pero pues no lo quise hacer evidente acá. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando empiezas una plática, tampoco se vale que digas, híjole, no venía preparado, discúlpeme, pues voy a ver qué puedo hacer. No digas eso. No digas eso tampoco, ¿no? Y para que tú puedas a lo mejor improvisar, de repente que te quedas en blanco, puedes dar unos pasos, puedes tomar agua, ten siempre por ahí un vasito de agua, y en lo que haces una pausa y dicen, pues está tomando agua, está cansado, te estás acordando. Y tú acá con el hámster. Sí, lo he visto y con grandes conferencistas que tienen a lo mejor en cada hoja de máquina, tienen como 10 hojas de máquinas en todo el escenario, pero como no se ve desde el público, ellos sí lo ven acá. Ahora ya en la actualidad te ponen la televisión, te ponen los monitores y tú te vas guiando, pero lo van viendo. Es más, hay inclusive conferencistas que lo tienen aquí en los dedos, tienen anotadas las palabras claves. Yo no les digo mi secreto, pero también tengo el mío, ¿no? Sí, ahorita nos dice por el aire. Que tú te guíes, se vale. Pues imagínate, voy a hablar de un tema y tengo de muchos temas que hablar, necesito una guía. Claro. Si no me puedo salir de contexto, me puedo ir a otro tema y a lo mejor no puedo el camino. Y luego también tener un plan B, ¿no? Porque puede ser que estás muy nervioso y con el sudor se te borraron las palabras de la mano. Pasa.
traigo impreso y lo traigo a veces también en un electrónico. Buen punto. Sí, en un, como dije, en un mapa mental, un mapa conceptual. O sea, depende de mí que yo haga un buen trabajo, ¿no? Claro. Entonces, yo no puedo ir así como que, me pasó una vez que yo estuve como maestro de ceremonias, cosa que no me gusta mucho, la verdad, es muy estresante para mí, pero me tocó estar como maestro de ceremonias y un conferencista no llevaba su memoria y no dio el tema. Así no quiso darlo. ¿A poco? No quiso darlo porque no iba preparado, a lo mejor no lo subió a la nube y lo pudo bajar, no lo llevaba impreso, no llevaba un acordeón, no llevaba nada y ya no lo quiso dar. Entonces, eso se ve mal. Eso se ve mal, entonces hay que prepararnos bien, ¿no? Así es. Oye, ¿por qué ¿Quién una era? cosa? Como siempre tenemos por aquí en cabina el libro. Bueno, quiero recomendarles un libro y si me permites invitarlos a esta organización que tenemos de desarrollar las habilidades de comunicación y de liderazgo. Sí. Se llama Toastmaster Internacional, está en más de 200 países. Aquí en Durango tenemos 2 clubes que sesionamos lunes y miércoles para personas mayores de 18 años, sean profesionistas, sean amas de casa, lo que sean, pero que deseen desarrollar esta habilidad. Igual les dejo mi número de teléfono por si se quieren comunicar, les paso información. 618-157-2121. Excelente. No es un curso, es un espacio para que las personas en confianza desarrollen esta habilidad. Para que practiquen. Sí, para que practiquen. Así y el libro es. que les quiero recomendar se llama Power People. Sí, Power People de Sonia González, que habla de la comunicación, habla de la importancia de la convicción, habla de la importancia de la preparación y tiene temas muy interesantes que les van a ayudar a desarrollar estas habilidades. Como esto hay muchos libros, ¿verdad? Excelente. Mucha información. Entonces lo recomiendo y pues ojalá que nos